En Argentina, el aborto legal es tu derecho. ¿Sabías que la educación sexual integral es un derecho? La escuela tiene que ser un lugar seguro para hablar de prevención de abuso sexual, derechos sexuales, identidad, orientación sexual, vínculos, métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. El compromiso con la ESI es de la escuela y de toda la comunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Este programa está enmarcado en el 28 de mayo, el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Y para el segundo bloque, para que reaccionen a los testimonios recolectados, convocamos a una trabajadora social, a Carolina Folmer, y también a una socorra de la ciudad de General Pico, Maro Berría. Bueno, escuchando un poco los testimonios de las distintas personas que fueron como consultando o un poco opinando sobre las cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos, que por ahí fueron como las preguntas que fueron más directas, digo, de la consulta que se realizó. Lo que me parece es que si bien muchas personas como han coincidido en que hay de alguna manera un acceso o un acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, sobre vi también muchas de las cosas que decían de el poder decidir, digo, sobre la salud sexual, sobre la salud reproductiva. Por ahí no estaba esto de qué tan certero había sido como ese avance en los accesos, pero sí la mayoría podía compartir esto de que había más accesibilidad o había más información. Yo por ahí lo que con respecto a esto me gustaría como que la gente pudiera distinguir dos cosas, una, que los derechos sexuales y reproductivos no son lo mismo, sino son derechos distintos, y que justamente la Organización Internacional de Derechos Humanos los considera derechos humanos y los viene a legislar y cuidar porque durante muchísimo tiempo estuvieron vulnerados. Las mujeres fueron un grupo poblacional con respecto a estos derechos vulnerados. Entonces, por ahí lo que me parece importante es que la ciudadanía pueda tener conocimiento de que no siempre las mujeres pudieron decidir sobre su salud sexual y sobre su salud reproductiva, ¿no? Y que estos derechos son distintos porque, por ejemplo, los derechos sexuales tienen que ver con nuestra salud sexual, refiriéndonos más que nada a la información sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo cuidarnos, sobre el poder decidir mantener una relación sexual o no, el trabajar sobre mitos que durante mucho tiempo estuvo como vinculado, bueno, si yo estoy casada o estoy en pareja, tengo de alguna manera la obligación dentro del matrimonio de satisfacer sexualmente a mi pareja. Durante mucho tiempo ese mito operó y vulneró este derecho a la salud sexual. Y por otro lado, con respecto a los derechos reproductivos, tienen que ver con esto, con el poder decidir cuántos hijos quiero tener, en qué momentos los quiero tener, con qué intervalos quiero tener esos hijos, y poder tomar la decisión de no querer tener hijos. Y pensarlo siempre como un proyecto de vida, no estar como condicionado, bueno, si somos mujeres estamos ligadas automáticamente a reproducir y a criar hijos y a tener hijos. Bueno, también una de las cosas que a mí me llamó la atención de estas entrevistas es que hay poco conocimiento quizá, pero porque es un poco más reciente. Pero sí se está tomando en conciencia que no solamente es cuestión de la mujer el hecho del cuidado, ¿no? Porque, bueno, es verdad, somos a las que nos recae todo, el hecho de tener que ser madres, somos nosotros las que nos cuidamos, hay montones de métodos anticonceptivos para nosotras y hay muy poco para el hombre. Y creo que ahí, o sea, que ya que la sociedad, que las mujeres empiecen a tomar conciencia de eso,
me parece, o sea, justamente muestra esto, ¿no? Esto que vos decís, de que antes estaba tan vulnerabilizado, tan que no podíamos decidir, sino que era un mandato, y ahora, sin embargo, tenemos, no, pará, a ver, o sea, no tengo que ser yo solamente la que tiene que cuidarse, sino que también es responsabilidad del otro, porque es de a dos, porque no es que nos embarazamos, es que gracias a una unión es que se embarazan, una no abre las piernas y se embaraza, sino que hay una responsabilidad. Entonces que se pueda ver eso, yo creo que más allá de que digan que, bueno, una mujer en particular dijo, ¿no?, que no veía tanto, que había escuchado pero que no había visto tanto, pero ya que haga esos planteos muestra el avance que hubo, ¿no? O sea, hay un cambio importantísimo para mí. Claro, sí, y por ahí pienso en un montón de discursos o cosas que por ahí a veces se repiten generacionalmente. Digo, esto, bueno, se quedó embarazada, como si fuera una cuestión mágica que vos decís, bueno, te quedaste embarazada mágicamente, sí, ¿no? Sí. Una paloma. Claro, o automáticamente ver a una mujer es sinónimo de que va a querer ser madre. Entonces, como empezar a trabajar todos esos mitos o esas ideas con respecto a las mujeres y cómo de alguna manera socialmente o en las familias se opera a través de esos mensajes, de alguna manera condicionando como la cuestión sexual o la cuestión reproductiva, hoy en día no están están un poquito más, si alguien los pronuncia, están un poquito como más en tensión. Se habla en una mesa. Claro. O sea, cosa que no pasa en mi caso particular, ¿no? Nuestra generación que no ha hablado con nuestros padres, que nos fuimos enterando a medida que fuimos incursionando en el tema sexual, y hoy día no, se habla del tema, se conversa en las escuelas, cosa que no pasaba. Tal vez no está bien implementada la ESI como debería estarlo, con tantos años que tiene, claro, y todavía cuesta, sí, pero así mismo se sigue conversando. O sea, si no es la ESI desde la escuela, son los alumnos mismos. Claro, y también pensaba, digo, el acceso a la información hoy a través de la cuestión digital también ha permitido, digo, que así como llegamos a mensajes, nos llegan mensajes que nos ponen en cuestión estas prácticas, digo, esto de que se quedó embarazada, de que, bueno, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Estás en pareja? ¿Y cuándo vas a tener hijos? O los mandatos. Claro, se ponen un poco en tensión esto, pero creo que también una de las cosas que me llamó la atención era de que la mayoría de las mujeres les sonaba raro la cuestión de derechos sexuales y reproductivos. Creo que nombrarlos como derechos sexuales y reproductivos y que puedan saber de a qué se trata, a qué se refiere y cuál es el acceso que yo tengo con respecto a eso, que tiene que ver con el poder decidir sobre mi cuerpo, el poder decidir gestar un embarazo o no, o interrumpirlo, el acceso a tener esto a la interrupción del embarazo, a no quedar condicionada de que si falló el método anticonceptivo, de que si tuve una relación sexual y no pude negociar la protección en esa relación sexual, puedo llegar a tener el acceso al método más seguro y más oportuno para interrumpir ese embarazo y no poner en riesgo mi salud. Eso es como sumamente importante. Entonces, por eso nosotros siempre en salud hablamos de la cuestión de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que las mujeres también tenemos derecho a la no reproducción. Eso es también muy importante y me llamó la atención porque si bien las personas hablaban sobre más que nada el acceso a los métodos anticonceptivos y que uno puede saber que hay métodos de barrera, hay métodos hormonales, hay métodos de larga duración, hay métodos que no son reversibles y que uno lo puede ir tomando, o sea, va pensando en esos métodos en función de las edades y del proyecto de vida que cada uno tenga. Me parece importante que podamos saber de que tenemos el derecho a decidir sobre eso y el acceso tiene que ser gratuito, ya sea desde la salud pública como del sistema de obras sociales y prepagas, que eso me parece una deuda que aún pendiente en el subsistema de salud privado, que todavía no todos los métodos anticonceptivos o no todas las mujeres saben que pueden ir a su obra social y pueden tener un DIU que sea gratuito, acceder a un DIU gratuito. Y también otra de las cosas que me llamó la atención es que
con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que ninguna de las participantes nombrara la cuestión de la interrupción de la gestación. Todavía y hoy, digo yo, tenemos una ley de hace muy pocos años que se ha militado muchísimo desde los feminismos y del movimiento de mujeres, pero aún en nuestra sociedad es como bastante incómodo hablar de la posibilidad de que las mujeres tengan de decidir el no gestar o interrumpir esa gestación, sí. y que tiene que ver con un derecho propio, personalísimo de su propio cuerpo. No tiene que ver con que están, no sé, hiriendo tus sentimientos, lastimando el grupo familiar, pensando, o sea, no, es uno tiene que pensar la cuestión de la maternidad como un proyecto de vida. Y me llamó la atención que eso todavía no estaba mencionado ahí, y me parece que es un derecho sumamente importante, un derecho que hay que cuidar y militarlo, porque sabemos que es un derecho muy ganado desde las organizaciones y del grupo de mujeres. No sé, Maro, vos si lo ves por ahí en el ámbito diario, digo. Sí, yo creo que justamente hago hincapié en esto que decís de que se tiene que ver como un derecho que no es un capricho, todo lo que se viene militando, que no es porque queremos que la mujer, porque sí, sino que tenemos un contexto histórico que nos viene marcando con estos mandatos. Por eso hablamos de un derecho sexual y reproductivo, porque no solamente es el mandato, sino que es lo que decía una mujer, una de las entrevistadas. Las mujeres nos hacemos cargo de todo y ellos así, ¿no? Entonces, claro, al estar tan solas, o sea, hay un contexto histórico que nos lleva a decir el aborto tiene que ser legal, porque no solamente lleva a muchas mujeres a maternar sin tener, por la obligación de decir, bueno, lo hice, me hago cargo, sino que también la cantidad de mujeres que han perdido la vida en la desesperación de decir, no, yo no puedo tener otro hijo más, ¿no? O el contexto que fuere, así sea porque no podés, así sea porque no querés, porque se te rompió el preservativo, porque ya no te cuidaste, porque no hay un método anticonceptivo que sea 100% seguro. Entonces, es un derecho porque nos permite decidir sobre nuestra autonomía como mujeres, como venimos avanzando en todos los ámbitos en los que pudimos avanzar, y este es el más importante. Y claro, el tabú de estás asesinando a un niñito, ¿no? O sea, no, es un tomate, o sea, es un, sí. ¿no? Romper con eso. Sí. Y digo yo, qué importante, el conocimiento sobre la salud, sí. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de gestación, de embrión, de interrupción, ponemos palabras que tienen que ver con el conocimiento de la salud y que hacen a que la persona pueda estar informada sobre que no es matar una vida, que no es matar un bebé, que bebé tiene que ver con otras cosas, que no es lo mismo que un saco gestacional, exacto. Que no es lo mismo que un embrión. Entonces, hay como una diversidad de palabras que a veces cuando se quiere como tocar este tema de la cuestión del acceso al aborto, aparecen y no son correctas. No son correctas, no son desde la mirada desde la salud, claro. Sino tiene que ver con una cuestión más a veces moral o desde la cuestión religiosa, pero no desde la cuestión de la salud. De la cuestión de la salud nosotros hablamos que las mujeres pueden interrumpir su embarazo y tienen derecho a esto de manera segura, gratuita, de manera segura, gratuita. Sobre todo. Los procedimientos hoy pueden hacer domiciliariamente, tranquilamente, y las mujeres no corren riesgo de su salud. Bueno, lo que hemos notado, yo soy esa parte de socorristas desde 2018, lo que hemos notado desde que se promulgó la ley, es que las mujeres antes nos convocaban mucho para ir a acompañarlas, para estar con ellas, por miedo, por el tema de la privacidad, lo que digo, ¿no? Es importante que el aborto sea legal, seguro, gratuito y que también sea confidencial. Hoy día las mujeres se comunican con nosotras pero es ley, me dicen, ¿no es cierto? Sí, o sea que yo puedo ir, reclamar, sí, podés ir y reclamar, listo, voy con mi amiga, ¿no es cierto? O sea, está generando autonomía. La ley lo que está generando es autonomía. Y tal vez no se ve en el común general, pero sí en las mujeres que se ponen en contacto.